en la Biblia, no solamente Enoc fue traspuesto, hermanos, sino que tenemos también un segundo arrebatamiento. Tenemos un segundo arrebatamiento aquí, que es precisamente, eh, a ver, permítame un momento. Bien, ahora sí, discúlpeme que haya silenciado un poquito. El segundo arrebatamiento que nosotros encontramos es el de Elías. En Segunda de Reyes 2:1 al 11 dice que Dios quería alzar a Elías en un torbellino, se lo quería llevar, ¿sí? Se lo quería llevar. Y entonces Elías tiene una conversación con Eliseo y le dice Elías, bueno, pídeme lo que tú quieras antes que sea quitado de ti. Y entonces se comienza a dar un asunto por ahí, un caminar de Elías y de Eliseo, hasta que este hombre Elías es arrebatado por Dios y traspuesto, hermanos, o llevado. Dice al final, ya al final de en Segunda de Reyes 2:1 al 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí encontramos un arrebatamiento. No solamente en las escrituras hablamos del caso de Enoc, sino que también ahora estamos hablando del caso de Elías. Elías era un hombre que tenía una comunión muy, muy fuerte con Dios. Él incluso cuando hablaba con él, con, hablaba de sí mismo, hablaba de su relación con Dios, él decía, el Dios en cuya presencia estoy. O sea, era tal la profundidad de la relación que Elías tenía, que Dios decidió también aquí, aunque no lo dice explícitamente como en el caso de Enoc, pero dice la Biblia que Dios ya tenía listo el momento para levantar a Elías y llevarle al cielo, en un torbellino al cielo. Quiso Jehová alzar a Elías, ¿sí? Entonces se da esta nueva forma de arrebatamiento o transposición. Y a lo mejor usted dice, bueno, ¿y esto de qué otras maneras se ha dado? ¿O son los únicos? No, hay otras evidencias también. El que podemos mencionar, que está en el capítulo de Hechos, que no le traigo la diapositiva, podemos mencionar el acontecimiento más glorioso y por el que estamos esperando con paciencia, en oración, estamos buscando la presencia del Señor y estamos confiados que volverá, es el ascenso de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte, de su resurrección, que fue llevado, alzado al cielo, hermanos, y Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Ese también podemos decir que es una forma de arrebatamiento, aunque fue distinto y tiene otra, otra sustancia, es una manera muy específica, muy especial, porque en este caso Cristo ya había muerto y ya había sido glorificado. No el caso de Enoc, no el caso de Elías. Hay otro personaje en las escrituras y está en 2 Corintios 12:1 al 4. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, tiene el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí vemos otro arrebatamiento. ¿Ok? Entonces,
hay bases bíblicas y bases en una cronología que ahorita le estoy dando. Es Enoc, después es Elías, después Cristo, después Pablo. ¿Ok? Entonces, no es algo que no haya sucedido en el tiempo. No estamos hablando de algo que pasó solamente una vez, sino que se ha dado a través de la historia, de la historia bíblica. Entonces, Dios nos ha dado evidencia de ese deseo de Dios, el anhelo de Dios, de que nosotros estemos con Él siempre, de tener esa relación con el hombre, pero una relación muy, muy cercana. A veces nosotros pensamos que Dios está lejos, pero no. Dios está muy cerca. Está tan cerca como el aire que respiras. A Dios, en cierta medida, todos lo llevamos dentro. Por la naturaleza caída, no lo podemos sentir. Por nuestra dureza de corazón, porque la conciencia ya se cauterizó. El hombre se resiste a la voz de Dios. Pero Dios, hermano, nos ha dado su espíritu. Es el soplo de vida que nosotros tenemos. Así que todos llevamos algo de Dios. Todo hombre lleva algo de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él. Amén. Entonces, ahora, aquí la situación es, ¿por qué el rapto? ¿Por qué el rapto de Enoc? Porque caminó con Dios. Elías era el hombre en cuya... que vivía en la presencia de Dios. Jesús es Dios. El apóstol Pablo era un hombre al cual se le revelaron los misterios del evangelio. De hecho, todo lo que Pablo predica, más que ser del conocimiento de Gamaliel, en realidad todo lo que Pablo predica es un misterio. Todo es un misterio. Él predica misterios revelados, que Cristo Jesús le reveló para que él lo dejara plasmado a través de sus cartas. Y entonces hay hay una promesa que queda ahí marcada en la Biblia, que es la promesa futura del arrebatamiento de la iglesia en el final de los tiempos. Es ese misterio de la regeneración, de la glorificación de los cuerpos, el misterio, hermanos, amigos, de el momento en el cual el hombre cuya alma tiene un valor eterno y el valor es tal que Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre para venir a rescatar nuestra alma de la muerte y de la condenación a la que todo ser humano que viene a esta tierra, haga el malo o no lo haga, está destinado. ¿Por qué? Por causa de el pecado de Adán y Eva. Entonces, Dios ha amado tanto al hombre, ya no puede haber rescate por el cuerpo. Escuche, ya no hay rescate por este cuerpo, porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a morir por las almas, por la personalidad, por lo que la parte espiritual, la parte volitiva, la parte del intelecto, la parte que está abrigada por el cuerpo y que tiene que salir del cuerpo cuando el cuerpo muera, porque polvo es y al polvo debe de volver. Entonces Dios estableció un día en el cual Dios ha decidido que a través de la muerte de Cristo, todos los que crean en su muerte, todos los que crean en su nombre, todos los que lo reciban a Él, a Cristo, como su Señor y Dios, les diera la bendición, la promesa de una redención y una regeneración, glorificación futura, en la cual se abrirán los sepulcros, todos los sepulcros de todos los santos en toda la tierra, de todos los tiempos, y entonces van a levantarse de entre los muertos, y cuando se levanten,
sus almas van a recibir un cuerpo glorificado, donde el alma pueda habitar, que no es carne ni sangre, sino un cuerpo nuevo, un cuerpo que Dios ha preparado para que nosotros podamos habitarlos, nuestras almas puedan habitar esos cuerpos transformados, glorificados, hermanos, en la resurrección. Entonces, pero hay una promesa del arrebatamiento de la iglesia en los tiempos finales. Es decir, que esa regeneración o glorificación, sería tal vez lo correcto, glorificación se va a llevar a cabo en el momento de lo que se conoce como el rapto. Así como Dios se llevó a Enoc, pero Él se llevó a Enoc en una condición distinta. A Él se lo llevó en el estado en el que Él se encontraba. A Elías se lo llevó en el estado en el que Él se encontraba. Todavía en una naturaleza humana del estado caído. No digo que ellos estuvieran caídos, ellos fueron encontrados justos. Para ser llevados al cielo tuvieron que ser conocidos como hombres justos. Sí, pero ellos no han muerto. Entonces nosotros vamos a experimentar un arrebatamiento, una transposición, lo mismo que experimentó Enoc, pero de una manera distinta, que está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a adelantar a los que están en los sepulcros, porque ellos van primero y después nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí hago un paréntesis porque hay una doctrina, hay una corriente de pensamiento que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que parte de la tribulación, a media tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Algunos dicen que eso va a suceder hasta el final. Lo cierto, hermanos, es que la postura que tengo y que muchos comparten en el movimiento en el cual pertenezco, se comparte la doctrina pretribulacionista. ¿En qué es lo que nosotros creemos? Creemos que va a haber un arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo, porque aquí dice en las Escrituras que le vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, es muy importante entender que la iglesia es un paréntesis en la historia de la genealogía mesiánica. Es un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Es un paréntesis. La iglesia, hermanos, a diferencia de Israel, Israel está compuesto de una nación que desciende de un padre y una madre llamado Abraham, el padre de la fe, y Sara, su esposa, y luego les nació Isaac, a Isaac le nació Jacob, a Jacob los 12 hijos, y entonces de ahí viene el desarrollo de la genealogía de los israelitas, los que nosotros vemos, los que ahorita están luchando por su patria, están defendiendo a Jerusalén, están defendiendo la Tierra Santa ante los enemigos de Israel. Bueno, de esa nación estoy hablando, pero nosotros no pertenecemos de manera sanguínea o consanguínea a esta nación, sino que lo hacemos de una manera espiritual. Entonces, el trato de Dios con Israel es con Israel y el trato de Dios con la iglesia es con la iglesia. Podemos decir que hay judíos mesiánicos dentro del cuerpo de Cristo, es decir, judíos que salieron
del pensamiento de la ley y que han recibido la gracia de Cristo, que creen en Yeshua HaMashiach, creen en el Mesías, ¿sí? Estos judíos también serán salvos en el día en el cual el Señor viene por su iglesia, ¿ok? Entonces, es muy importante entender esta parte de las Escrituras para que tengamos una idea más clara. A lo mejor usted ha leído Génesis, pero a lo mejor nunca ha usted pensado que Enoc estuviera relacionado con la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia. Tal vez usted dijo, no, pues es que es Enoc aquí en el Génesis, y sin embargo tiene una gran repercusión ya al nivel del desarrollo del plan salvífico de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué es importante analizar esto del rapto? ¿Y por qué decimos que la iglesia está en un plan en el Señor pretribulacionista? Mire, en primer lugar, porque en la gran tribulación, esto es para todos aquellos que gritan que ya estamos en las trompetas, que ya estamos en los juicios, que estamos a media tribulación. Hay mucha gente que, muchos escatólogos que hoy están saliendo por el mundo y están dando estos datos, y que la iglesia se debe de preparar porque la iglesia va a sufrir persecución, que la va a perseguir el anticristo, hablan del sello de la bestia, y bueno, se hablan tantas cosas. Yo quiero decirles algo. Bíblicamente, en Apocalipsis, siguiendo una cronología, en Apocalipsis la iglesia está hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, y termina esa parte de la narrativa de el llamado de Cristo a la iglesia a través del Espíritu Santo, y sobre todo a los líderes de la iglesia. Termina en el capítulo 3 con la iglesia Laodicea, la última iglesia, y bueno, una iglesia que se siente rica pero es pobre, desnuda, ciega, ¿sí? Y que está en una gran necesidad porque no ve, porque cree tener y no tiene. Es la iglesia de los últimos días. Si usted me pregunta, hermano, ¿y esa iglesia a qué se refiere? O bueno, ¿en dónde se ubica? Yo podría decir que estamos en la iglesia Laodicea. Estamos en el tiempo de esa iglesia. Las cosas que se están dando en la iglesia, dentro del mundo, la manera en la cual la iglesia se ha descuidado, la iglesia está ciega, porque incluso dice estar en un avivamiento, y la realidad es de que en la mayor parte de las iglesias no existe eso. Hay algarabía, puede haber gritos, puede haber danza, puede hablarse muchas lenguas, puede haber muchas señales, manifestaciones que se dicen que son del Espíritu Santo, pero te sientas a hablar con personas así y te das cuenta que están vacías en su corazón. Incluso han hecho de los cultos algo así como una droga. Quieren sentir la emoción, quieren sentir la algarabía, quieren buena música, están pensando más que en todo en la comodidad. Se habla mucho de la prosperidad económica, y se pierde lo más importante, que es la llenura del Espíritu Santo y el llamado de Dios que le está haciendo a la iglesia para que la iglesia enderece su camino. Entonces, no vamos a hablar de Apocalipsis, ni vamos a hablar tampoco de la iglesia. Dios se lo dejo así nada más como comentario. Pero ahí, hermanos, en Apocalipsis, ya entrando a Apocalipsis, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, y si usted quiere buscarlo, pues puede buscarlo, y de esta manera usted pueda tener ahí a la mano este dato, ¿sí? Aquí hay porque Apocalipsis lo escribió Juan, ¿sí? Lo escribió Juan. Entonces Juan tiene una visión celestial primero. Él ve al Verbo, él ve a Cristo en su gloria, de algunas cosas en el capítulo 2, en el capítulo 1, el llamado a las iglesias, hasta el capítulo 3. Bueno,